Somos la Dirección de Educación Continua de la Pontificia Universidad Javeriana. Contamos con una sólida experiencia en estrategias de formación digital, tanto para el público en general como personalizadas para el sector empresarial y estatal. La tecnología nos inspira y creemos fielmente en la innovación con metodologías y pedagogías que promueven el diseño de experiencia de aprendizaje y la creación de recursos educativos digitales, atractivos y eficaces. Hemos desarrollado proyectos de micro y mobile learning, comunidades de práctica, centros de formación corporativa, rutas de aprendizaje con gamificación, storytelling y recursos multimedia de alta calidad, como audio 3D, videográficos, animaciones, infografías interactivas, entre muchos otros, que potencian nuestros objetos virtuales de aprendizaje y hacen de la educación virtual una experiencia de alto nivel. Nosotros tenemos la trayectoria, tú las ganas de avanzar. Únete a nuestros programas de educación virtual. Hagamos juntos la diferencia. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje y conocimiento. Gracias por haber aceptado la invitación de participar en esta conferencia, cómo identificar problemas educativos para innovar el uso de la cartografía. Especialmente hoy nos acompaña el profesor Daniel Eduardo García. Él es doctor y magíster en educación de la Universidad de los Andes. Ha sido autor de diferentes publicaciones sobre cartografía pedagógica y estudios curriculares. Actualmente, Daniel es el jefe de la Oficina de Fomento y la Responsabilidad Social Universitaria de la Pontificia Universidad Javeriana. En nombre de la Universidad Javeriana, especialmente en nombre de la Dirección de Educación Continua, extendemos un cordial saludo de bienvenida a nuestra audiencia y Daniel también por aceptar este espacio y esta invitación. Bienvenido. Muchas gracias, de verdad, a ti, a todo el equipo de Educación Continua eh, y pues a todos los asistentes. Bienvenidos a este espacio de webinar, de conversación un poco en torno a un tema, en este caso, esa conjunción tan interesante entre innovación educativa y cartografía pedagógica. Gracias, Daniel. Una cosa que olvidé mencionar, vamos a tener un espacio de 45 minutos de esta conferencia y los 15 minutos restantes tenemos habilitado nuestro chat para que nos hagan llegar sus inquietudes, preguntas y cualquier cosa que deseen compartirle a Daniel. Vale, muchas gracias. Ahí estoy compartiendo pantalla, ¿me confirmas si se ve? Sí, está perfecto. Y ahí pasa, sí. Sí, señor. Perfecto. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Como les decía, el tema central es cómo identificamos nosotros los problemas educativos, que es de donde nace la innovación. Realmente la innovación no nace de certezas, sino la innovación sale precisamente de problemáticas, de incertidumbres, de cosas que nos hacen movilizarnos hacia nuevas formas de desarrollar nuestros procesos de enseñanza, aprendizaje. Entonces, lo primero que yo quisiera un poco abordar es cómo acercarme a un problema educativo, ¿sí? Digámoslo así que mi innovación va a tener éxito, va a tener impacto mejor. Más allá del tema del éxito, tendrá impacto en la medida que resuelva un problema real, un problema que efectivamente pues esté presentándose. Por eso, de ahí nace la necesidad de comprender el problema, no solo identificarlo, sino entenderlo como en sus partes, ¿no? Como en aquello en lo que consiste el problema. ¿Cuál es la dificultad? ¿Quiénes están implicados? Y de ahí pueden ir naciendo las opciones, las alternativas para innovar dependiendo de cómo nosotros podamos acercarnos. Todos hemos visto, yo creo, esta imagen, ¿no? De diferentes
animales. Esto es un meme que ha circulado mucho entre nosotros los educadores. Y aparecen varios animales y el examen para todos es trepar el árbol, ¿sí? Entonces, claramente, aquí aparece que esto es como un mico, como un chimpancé, pues podrá hacerlo muy bien, pero ¿qué pasará con el elefante? ¿Qué pasará con el pez? Y estos son los problemas que se nos presentan en el aula. Nosotros podemos tener un niño que es un muy buen artista, una niña que es experta, le gusta bailar, y que probablemente no tenga muchas habilidades en educación física para el baloncesto, probablemente, o para el voleibol, pero sea una excelente nadadora. O podemos tener estudiantes que son muy buenos en ciencias sociales, les gusta la lectura, el pensamiento crítico, pero les cuesta la estadística. O algunos estudiantes que son más extrovertidos y que a la hora de hacer una obra de teatro lo harán muy bien en su clase de español, pero probablemente hay otros que son muy introvertidos y que pueden escribir un excelente ensayo, pero a la hora de hacer la obra de teatro les va a costar más. Entonces, nuestras aulas de clase tienen muchas problemáticas relativas al aprendizaje. Aquí quisiera como circunscribir a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de problema. Problema no es, yo qué sé, un lío jurídico, legal, un problema. No, un problema es esa realidad, esa situación que requiere de una solución, porque de alguna manera limita nuestra eficiencia en cuanto al aprendizaje que queremos generar, porque nos genera un obstáculo o una dificultad. Entonces, esto hace que nosotros activemos nuestros mecanismos de pensamiento lateral y que podamos ver aquello que no aparece tan claro a simple vista. Y eso lleva tiempo y eso precisamente es lo que requiere métodos de investigación para poder entender. Digamos que uno puede detectar un problema educativo y explorarlo, digamos así, como en profundidad a través de la investigación, ¿sí? Eh, Aquí hay un tema muy interesante de cómo la investigación y creación están unidas, ¿sí? Eh, a veces pensamos que la investigación es un tema exclusivo de personas que hacen parte de una cierta élite científica, y que los profesores en el aula, pues esos no son investigadores, pero autores, por ejemplo, como John Eliot, pues ponen en cuestión esa comprensión, esa perspectiva. Wilfred Carr también, todos los estudios de Schoen, porque el profesor puede ser un investigador de su práctica y un investigador de lo que está ocurriendo en el aula de clase, lo que está ocurriendo en la institución, lo que está ocurriendo en el campo, ¿no? De conocimiento en el cual se mueve. Entonces, el profesor no es simplemente como un técnico que da clases y clases y clases y clases y clases con un mismo formato estandarizado, sino que, y lo veremos ahorita, como el ambiente de aprendizaje tiene tantas variables, es tan complejo, pues realmente los profesores son prácticos reflexivos, ¿sí? Es decir, convierten su clase, convierten su aula también en un laboratorio de investigación, de indagación. Entonces, uno dice, bueno, yo puedo como intuir que hay un problema. Yo digo, bueno, al finalizar el curso, solamente un 10% de los que ven esta asignatura pasaron, presentaron su evaluación y tuvieron una calificación de un muy buen desempeño, un alto desempeño, excelente. Pero yo siento que hay un 90% que pasó ahí como con grandes deficiencias. Yo intuyo que algo anda mal, pero realmente si no lo investigo, si no lo miro a profundidad, me voy a quedar solamente con el tema intuitivo. O podríamos pensar no solamente en el desempeño académico, en el aprendizaje. Yo podría percibir también problemas de bullying al interior del aula de clase o en el mismo colegio. Yo puedo percibir problemas que tienen que ver con las relaciones entre las personas. Yo puedo percibir problemas
entre los profesores o de los profesores con los estudiantes. En fin, hay un sinnúmero de problemáticas que pueden darse en el contexto educativo y que más allá de juzgarlas, lo que necesitan es ser comprendidas precisamente para proponer soluciones, para innovar. Entonces, la investigación pues nos ayuda a ese acercamiento sistemático, metodológico, en el cual nosotros pasamos simplemente de oler, ¿no? Como de intuir que algo pasa y realmente entender qué es lo que está ocurriendo. Quiero presentarles esta historia, que yo creo que todos la conocemos, los que hemos dado clase en primaria la trabajamos seguramente, que es la historia de los tres cerditos, ¿sí? Uno la trabaja. Cuando yo era rector de mi colegio, yo trabajaba con los niños de primero y segundo, esta historia la dramatizábamos, ¿no? Pero yo quiero retomarla aquí porque es que nos da cuenta un poco de lo que significa entender un problema. Porque el problema, cuando uno lo entiende, lo comprende, da lugar a una pregunta, a una indagación, y poder resolver el problema es lo que nos va a permitir a nosotros innovar. Más o menos en estos cuadros aparece el personaje, ¿no? El lobo, que pasa pues por la primera casa, luego que está hecha en paja, él sopla, sale un cerdito corriendo, se va a refugiar en la segunda casa, y allí en la segunda casa, que es de madera, están los dos cerditos, pasa el lobo y también sopla, y luego llegan a una casa que ya está hecha en ladrillo, que ya está bien construida, y pues el lobo sopla, sopla, sopla y no puede. Algunos, el cuento, algunos lo finalizan ahí, otros dicen que se mete por la chimenea y los cerditos habían prendido fuego a la chimenea, en fin. Entonces, esta es como la historia de los tres cerditos que todos conocemos. ¿Qué podríamos aprender para nuestros objetivos de esta historia? Lo primero que uno podría decir es, bueno, ¿y en dónde radicaba el problema? ¿Cuál era la variable crítica del problema? ¿Cierto? Y podemos sacar como unas hipótesis, ¿sí? ¿Qué sentimientos invadían a los protagonistas? Los problemas educativos pasan por distintas, diría Howard Gardner, distintas inteligencias, ¿cierto? Aquí entran temas de inteligencia emocional, la reacción por miedo, aquí entran temas de planeación, aquí entran temas, en fin. ¿Qué hizo la diferencia para afrontar el problema? ¿Qué fue lo que permitió que el problema fuera resuelto, que los cerditos no cayeran pues en las fauces del lobo? Fue un tema de fuerza, se enfrentaron al lobo, digámoslo así, armaron un ejército de cerditos contra el lobo, o fue un tema de inteligencia. Y lo que vemos aquí es que al parecer había como una especie de crescendo en la innovación. Entonces, que se sabía que una casa nos protege, pero la casa nos protege tal vez de la lluvia, del viento, pero no nos va a proteger de un lobo que sopla muy duro. Entonces, esa casita que era de paja se cae, la de madera la mejoran, ¿no? Y van mejorando, pero realmente es como un prototipo que se va mejorando y termina siendo la casa ya, ¿no? Reforzada, de ladrillo, de cemento. Pero fíjense que se conserva el mismo concepto, solo que se va mejorando ante la dificultad hasta que por fin dan con la solución. ¿Cuál hubiera sido un final distinto con un lobo más innovador? ¿Sí? Porque el lobo también hubiera podido innovar. Entonces, en ese sentido, la historia nos hace pensar a nosotros, bueno, ¿cuál era el problema? ¿En qué consiste el problema? Y uno podría generar varias hipótesis. El problema está en el hambre desmedida del lobo. Ese es el problema. Lo que hay que hacer es que darle mucha comida al lobo para que no se acerque a los cerditos, ¿sí? Para que los deje en paz. Otro podría decir, no, el problema está en los materiales de las casas. Ese era el problema. Entonces, aquí la variable crítica ya no es el lobo, sino son los materiales, y me voy a concentrar en los materiales. Y uno a veces en la educación piensa eso. Uno dice, no, el problema es de una plataforma, el problema es de un libro, el problema es de, probablemente haya que mirar cuál es el asunto de los materiales. En algunos casos tienen una incidencia muy grande, en otros no. Dice, el problema tiene que ver no con la capacidad de trabajar en equipo de los cerditos,
¿sí? Cuando los cerditos estuvieron solos, eran muy vulnerables, pero cuando se unieron, entonces fueron más fuertes. Alguien puede pensar que ese es el problema. Otro podría decir, no, el problema es la velocidad de los cerditos para correr, ¿sí? Ese era el problema. O el problema es que nadie le ha explicado al lobo dónde quedan los restaurantes, ¿sí? Todo se solucionaría si alguien le dice al lobo, mira, en vez de ir a donde los cerditos, tú puedes comprar la comida en tal lado y no hay lío. En fin, esta caricaturización, este cuento, nos hace pensar a nosotros y decir, bueno, ¿cómo yo detecto los problemas? ¿Cómo hago para identificar los problemas educativos, precisamente que son la base para innovar? Luis Pérez Breva, que es el director, o era, creo que ya entregó el director de innovación del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, eh, dice en su libro Innovación, dice que uno para innovar no parte de una certeza, o sea, como que uno no dice, ya, tengo la respuesta, se me ocurrió, es un momento de eureka, no. Realmente uno parte es como de un presentimiento cuando va a innovar, ¿sí? Y este presentimiento no parte de la nada. Uno resiente algo, uno presiente algo. Y eso nos lo da pues la experiencia, un poco de nuestro trabajo como educadores, la experiencia que tenemos también como educandos, porque es que podemos también generar una innovación a partir de nuestra propia experiencia de aprendizaje, lo llamarían en el mundo empresarial la experiencia de usuario, ¿no? Entonces puede ser por ahí. O nuestra experiencia acompañando, los que son papás, padres de familia y ven que le dejan una tarea a su niño o a su niña y están acompañándole a hacer la tarea, de ahí puede salir ese presentimiento. Esto podría ser diferente, podría mejorar en este aspecto. Ahí pueden salir innovaciones. El contacto que tenemos con los actores sociales involucrados, esto también puede ser una fuente de ese presentimiento. Cuando uno se acerca a los estudiantes, comparte con ellos, escucha sus historias, a los padres de familia, en fin, yo les cuento una anécdota. Eh, yo hice este ejercicio, cuando empecé yo a hacer estos ejercicios de cartografía, corría el año 2014 y 2015, los años 2014 y 2015. Y lo hicimos en un colegio eh, y fue muy interesante porque hicimos cartografía con los eh, padres de familia, con los profesores y con los niños. O sea, con cada grupo hicimos cartografías y nuestra intención era buscar, digámoslo así, cómo implementar el modelo educativo que estábamos planteando en el colegio, en el PEI, en el Proyecto Educativo Institucional. Y ese modelo era el modelo de enseñanza para la comprensión. Pero veíamos que claramente había una distancia muy grande entre lo que este proyecto, que es el proyecto cero de la Universidad de Harvard, de David Perkins, Howard Gardner, que es un proyecto que está basado en desempeños flexibles, que está basado en la comprensión, que es una metodología activa. Y lo que yo veía en las aulas, pues distaba mucho de eso. Había mucho uso del tablero, copia en el cuaderno, filas bien hechecitas, niños en silencio, o sea, todos los elementos de la pedagogía tradicional. Entonces había una distancia muy grande entre el PEI planteado y lo que realmente estaba pasando. Entonces hicimos cartografías para identificar por qué no se estaba implementando ese modelo educativo, ese modelo pedagógico, perdón, ahí en el aula, con los profesores, en la institución, y también qué posibilidades había, ¿sí? Posibilidades y resistencias para la implementación de ese modelo educativo. Yo aprovecho para recomendarles este libro, se llama Pedagogía y Territorio. Los compiladores son José Darío Herrera, Irma Alicia Flores, y hay varios de los que hacemos cartografía, escribimos capítulos. Yo tengo ahí un capítulo, eh, el que les estoy hablando es el capítulo 6 de ese libro, se llama El uso de la cartografía en la transformación pedagógica, narración de una experiencia participativa, esto es de Ediciones Uniandes. En ese capítulo nosotros narramos esta experiencia que les estoy contando. Entonces, para nosotros fue muy importante como grupo de investigación poder entender
cuál era la realidad y entendíamos, por ejemplo, que para los papás, en ese caso, era muy importante que los niños copiaran y que los niños adelantaran el cuaderno. Tanto que para los papás, el cuaderno era el medidor de la calidad educativa del colegio, ¿sí? Mientras que para los profesores, pues estaban tratando de hacer otro tipo de cosas. Entonces, cuando un profesor se atrevía a hacer experimentación, se atrevía a apartarse de que los niños copiaran y todo, pues varios papás se acercaban, pero profesor, no estoy viendo que el niño avance, vea ese cuaderno, no han avanzado nada. Y todo. Entonces aparecen en la cartografía todos estos imaginarios, todas estas comprensiones, todas estas agencias de los actores sociales, ¿sí? Entonces, uno puede partir del presentimiento a partir de ese contacto con los actores sociales. Yo creo que si nos hubiéramos quedado haciendo cartografía solo con los profesores, nos hubiéramos quedado únicamente con un grupito y las comprensiones de ese grupito, pero entender a los papás y entender a los niños, pues fue muy, muy interesante. Eh, Nosotros podemos también basarnos en la literatura, ¿sí? Al respecto. Uno también puede de ahí sacar un presentimiento de las dificultades que se están presentando. Y obviamente las buenas prácticas se vuelven algo importante que nos inspira para tener ese presentimiento de que aquí podríamos mejorar esta situación de aprendizaje. Uno, cuando se acerca al problema, tiene que hacer buenas preguntas para entender ese problema, para comprenderlo. Lo primero es que uno debe entender si el problema es real o solamente está en mi imaginación, ¿sí? Que eso puede ocurrir. De hecho, muchas innovaciones fracasan por eso, porque uno piensa que esto va a tener un éxito porque esto va, mejor dicho, a resolver tales y tales cosas y resulta que nadie usó esa imaginación, esa innovación, pues porque estaba más en mi cabeza que de verdad ser una realidad sentida, una necesidad. ¿Qué partes tiene el problema? ¿Quiénes están involucrados? Allí en el quiénes aparecen actores humanos y no humanos. Aparecen personas, dependencias, reglamentos, contextos, un mundo de cosas, de actores sociales, humanos y no humanos, que ejercen, que tienen agencia en los espacios sociales. ¿Cuáles son las causas del problema? Y aquí entramos a mirar un poco lo cualitativo, porque es que lo cualitativo nos señala una historia de qué está pasando, pero por qué está pasando lo que está pasando. Esa es como la esencia de lo cualitativo. Me ayuda a generar una narrativa de lo que está ocurriendo, porque ningún problema nace porque sí, sino que eso tiene una historia, eso tiene unas causas, tiene unas raíces, ¿sí? ¿Y en qué medida es un problema que se puede solucionar? Porque probablemente hay problemas que no tengan solución, ¿sí? Y a veces nos ponen en el discurso de innovación que todo es posible, que esto de la innovación puede resolver cualquier cosa y tal vez es una falsa expectativa que estamos sembrando, ¿sí? Hay problemas que yo no puedo solucionar, pero sí puedo mejorar mi acercamiento, puedo mejorar las formas en que lo puedo asumir, ¿cierto? La historia humana, desde el punto de vista antropológico, tiene efectivamente ante sí problemas que nunca tendrán solución. No podemos solucionar, Martin Heidegger habla de que somos seres para la muerte, ¿sí? Y no podremos solucionar nunca esa muerte como el freno, ¿sí? Como la limitación del ser eh, a lo que estamos nosotros llamados, al ser, eh, y aparece la muerte, y eso no tiene solución. O sea, no podemos solucionar, ¿sí? Y hay muchas cosas que no podremos solucionar por más innovaciones que planteemos. Entonces, es muy importante que tengamos un sentido de realidad en qué medida ese problema que estoy viendo, que estoy asumiendo, es un problema que se puede solucionar. ¿Cómo perciben el problema los involucrados? Porque yo puedo percibir de una manera el problema, pero los involucrados que están viviendo la situación, que transitan los espacios sociales, pues claramente para ellos el problema tiene unas características que los afectan de una manera particular y que probablemente uno como investigador, como innovador, pues no está entendiendo. Tenemos que mirar si es algo sistémico o si es algo muy puntual.
Y obviamente lo que les decía, qué imaginarios, comprensiones e interpretaciones sustentan el problema, qué relaciones hay detrás. Y aquí les quiero hablar de este otro libro, que este libro sí es de mi autoría, que es fruto de mi tesis doctoral, ¿sí? Que es La formación de profesionales socialmente responsables en la universidad, una utopía posible en el currículo, también de Ediciones Uniandes. Yo lo que, y acá aparecen, aquí, esto es un libro extraño porque es uno de los pocos libros que aparece con los mapas, entonces aparecen los mapas grandes, ¿no? Ahorita más adelante en el webinar les voy a poner un mapa de los que aparece acá, de los cartogramas que hice, porque yo quería, por ejemplo, en este caso, entender por qué o entender qué resistía y qué posibilitaba que se diera la formación de un profesional, la formación ética de un profesional sobre su responsabilidad social dentro del currículo, o sea, dentro de lo que ven las asignaturas que suelen ser muy disciplinares en ingeniería, en medicina, en economía, en fin, en todo lo que es la educación superior, pues este tema de cómo forma un profesional socialmente responsable ahí dentro del currículo es complejo. Entonces yo hice cartografías en 4 universidades diferentes, 2 privadas, 2 públicas. De esas 2 estaban en Bogotá, 2 estaban en región. Y lo que hice fue con quienes son los arquitectos del currículo, que son los docentes, esa fue mi selección de mi muestra, pues hacer cartografía con ellos para entender exactamente cuáles eran esos imaginarios, comprensiones, interpretaciones que sustentaban el problema, qué relaciones habían detrás, cuáles actores sociales estaban involucrados. Entonces la cartografía me permitió comprender a profundidad ese problema, ya que es una metodología cualitativa que nos permite efectivamente hacer esa visualización, pero también establecer esa narrativa cualitativa. Todo esto que yo les he dicho, todo eso, lo interesante de la cartografía es que todo esto que aparece alrededor de un problema, los involucrados, las comprensiones, su historia, sus relaciones, todo eso se puede plasmar en un mapa. Y esto nos ayuda muchísimo. La geografía humana ha avanzado muchísimo en torno a esto porque los primeros mapas se crearon en la humanidad, en la historia de la humanidad, los primeros mapas aparecieron como estrategia de la guerra. Eso lo explica cuando Michel Foucault habla de la cartografía. ¿Mm? Y Foucault explicaba que los ejércitos armaban un mapa del territorio para ubicarse y sabían por dónde mandaban los caballos, por dónde mandaban los que lanzaban las flechas, los que iban a luchar y todo, a partir de la topografía del territorio, y para eso hacían un mapa. Ahí empezó la cartografía. Fue utilizada muchísimo por los navegantes y ellos hicieron cartografías estelares, ¿sí? Entonces ellos miraban las estrellas y a partir de esto se ubicaban, ¿sí? Y hacían una cartografía para poder transitar, para poder moverse. Entonces, el mapa estuvo originalmente asociado siempre a un territorio físico, ¿sí? De donde se movían. Incluso nuestros indígenas, hoy yo estoy a cargo de un programa en la universidad que se llama el Programa Amazónico Javeriano, y en el Simposio Universidades de Amazonía salía un relato muy interesante de cómo nuestros indígenas hacen un mapa y toda una cartografía, pero incluso más precisa que la que se puede hacer por el satélite, ¿sí? O sea, ellos, a partir de lo que caminan, de lo que recorren, saben cuáles son las rutas de las dantas, saben cuáles son las estaciones donde aparecen ciertos animales, dónde están las zonas inundables y donde no se puede pasar en marzo, pero sí se puede pasar en noviembre. O sea, todo este tema del mapa hace parte de la vida humana. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos aplicaciones, tenemos Waze, tenemos Google Maps, tenemos distintas aplicaciones para conducir, para movernos en una ciudad, hay mapas de Transmilenio, pero cuando uno habla de lo pedagógico, uno dice, ¿cómo puede ser que uno plasme en un mapa y utilice un mapa para hablar de lo pedagógico? Pues claro, porque es que la metodología de cartografía para investigar no se queda
en lo físico, la materialidad de lo físico, sino que pasa a lo que construimos simbólicamente. Por eso, digámoslo así, la materialidad del mapa social no son los lugares, aunque pueden aparecer lugares, sino precisamente son aquellas construcciones semióticas que nosotros plasmamos en el mapa. Lo que es un profesor, un estudiante, un reglamento, el patio de recreo, la materia de filosofía, la clase de matemáticas, el laboratorio que voy a hacer, todo eso puede ir plasmado en el mapa y puedo establecer una serie de relaciones en torno a una pregunta problemática que yo puedo hacer. ¿Cuál es la epistemología que está detrás de este método? Eso es muy importante, porque nosotros podríamos pensar que solamente existe aquello que puedo tocar, aquello que puedo pesar, aquello que puedo medir, y en ese sentido, pues somos muy positivistas, ¿sí? Pero obviamente, cuando hablamos de lo social, estamos viendo que la realidad tiene un matiz, un cariz distinto, ¿sí? Porque hay una serie de realidades que están detrás dentro de lo que Gadamer hablará de los fenómenos sociohistóricos. Cuando en Verdad y Método, Gadamer explica la diferencia entre lo que él llama las ciencias naturales y las ciencias del espíritu, pues lo que está explicando es que hay unos fenómenos sociohistóricos que no son dados por la naturaleza, sino que son creados por el ser humano. Y en esos fenómenos sociohistóricos nosotros no podemos utilizar las reglas de la física, de la química, sino que tenemos que mirar cómo es que actúan, cómo es que indagan las ciencias sociales. Y esto dio origen en todo el planteamiento de la filosofía, que estaba, digámoslo así, muy inclinada hacia la filosofía analítica, pues a tener también un giro hermenéutico de las ciencias sociales y a entender, como lo diría Giddens, Anthony Giddens, que hay una diferencia entre la sociedad y la naturaleza, porque la naturaleza por sí es un producto de millones y millones de años de evolución. En cambio, la sociedad es un producto humano, ¿cierto? Y al ser humano está lleno de las comprensiones y significados que sustentan las agencias humanas. Cuando unos niños llegan uniformados a una hora, a un colegio, se sientan de una manera, establecen unos rituales para participar en clase, para salir al recreo, todo eso no es natural. Todo eso lo hemos creado nosotros en nuestras comprensiones, en nuestras construcciones culturales, nuestras construcciones sociales, construcciones culturales. De hecho, precisamente uno de los autores que habla de currículo, Ivor Godson, él habla precisamente del currículo como una construcción social, como un acuerdo político, un acuerdo en el cual nosotros confluimos para decir esto es lo que vamos a enseñar, esto no lo vamos a enseñar, porque esa es la pregunta curricular de fondo, y esto lo vamos a enseñar y además lo vamos a enseñar de esta manera, ¿sí? Entonces, detrás de esto hay todo un ejercicio hermenéutico que toca directamente lo educativo, ¿sí? Porque lo educativo, el escenario educativo, el espacio social educativo de las escuelas, de las universidades, de lo que hacemos, es un espacio plagado de lo simbólico, ¿sí? Y que a mí se me hace, cuando miro estas cosas, por ejemplo, cuando los antropólogos, los filósofos, expertos en antropología filosófica, hablaban del homo ludens, ¿sí? Es decir, el hombre que juega, el juego. ¿Qué hay detrás del juego? Detrás del juego hay toda una construcción de sentido, simbólica, semiótica, que hace que podamos entrar dentro de las reglas del juego. Entonces, yo estoy jugando fútbol y esa línea significa que el balón no puede salir de ahí. Esa red que está allá, si el balón entra a esa red, eso es un gol. Sí, y así, todas las normas son artificiales, son creadas y consensuadas como un pacto, y el que hace que ese pacto se cumpla es el árbitro. Entonces, jugamos con esas reglas, pero en realidad, si viéramos la materialidad de lo que está pasando ahí, si nos quedáramos solamente en la realidad física, vemos simplemente un balón que va a una esférica que va a tantos kilómetros por hora,
que atraviesa tanto espacio, que el partido dura tanto tiempo, pero eso es lo que pasa ahí naturalmente. Pero lo que pasa en el mundo social, en un partido, en cualquier juego que hagamos, pues es precisamente producto de lo que creamos. Si uno hace ese tránsito a lo educativo, es exactamente lo mismo que pasa. El conocimiento que nosotros tenemos, pues aparece ahí como un fenómeno hermenéutico también. Por eso Dilthey, perdónenme la S ahí que se me fue, Dilthey habla de la generalización hermenéutica a toda la realidad humana, no solamente a los textos, porque la hermenéutica empezó como un ejercicio para entender los textos y principalmente en su momento en el mundo protestante para entender los textos bíblicos, sino que esta generalización se da a toda realidad humana y social. ¿Cierto? Entonces aparece ahí la realidad como texto para ser entendido, para ser interpretado. El aula como texto, el colegio como texto, la universidad como texto, las personas como texto. Y en ese sentido, podremos decir que cuando nosotros hacemos un mapa no de las cosas físicas que están ahí. Hay pupitres, hay estantes, hay unos libros. No. Cuando nosotros hacemos cartografía de los espacios sociales educativos, pues entendemos cómo están precisamente las relaciones entre los actores sociales, quiénes son esos actores sociales, qué lugar ocupan ahí, qué agencias tienen. Y por eso esa potencialidad tan grande para entender un problema. Si yo quiero mirar un problema de bullying en el colegio y hago una cartografía, voy a encontrar cuáles son las comprensiones, los significados que están detrás del bullying. Y a un niño le pueden estar haciendo bullying por su orientación religiosa, por su orientación sexual, porque es hincha de un equipo de fútbol, porque es el novio de una niña muy bonita, porque es hermano de una niña muy bonita. Bueno, hay una serie de razones y entonces uno puede hacer una cartografía para entender el bullying en la escuela y seguramente saldrá muchísima información de qué actores son los que participan ahí, la indiferencia del profesor, los tiempos en que no tienen vigilancia y el concepto de vigilancia que está detrás. Podríamos entrar a mirar la misma acción del niño, los compañeros, el papá, los padres de familia de los otros niños, y aparece todo eso en el mapa y empiezo yo a relacionar qué está relacionado con qué y empiezo a tener yo una comprensión del problema. Porque de alguna manera, y esto aunque suene muy filosófico, es la raíz un poco de donde nosotros podemos partir epistemológicamente, pues el problema está ubicado en un tiempo, en una historicidad, ¿cierto? En el estar ahí en el mundo, ¿sí? Diría Martin Heidegger. Entonces, ahí en ese mundo de lo que está ocurriendo, el ser existe para ser para sí mismo con el estar siendo ahí del mundo, ¿sí? Entonces ahí se da esa espacialidad social, ¿sí? La espacialidad del ser ahí, el ser está ubicado en un tiempo y en un espacio. Entonces cuando nosotros hacemos una mirada desde la cartografía para identificar un problema social, nosotros no estamos mirando el ser en abstracto. Los estudiantes deberían hacer esto, los estudiantes tal cosa, los profesores, no, sino que nos estamos acercando a los espacios sociales reales, a lo que está pasando, a las relaciones que se están dando allí, a los actores que están interviniendo. Y esto es muy, muy importante. No solo somos cuerpo que habitamos o que ocupamos un lugar en el espacio, somos seres históricos con un lugar social dentro de ese espacio-tiempo. Y eso aplica perfectamente para las realidades educativas. Quisiera adelantarme un poco precisamente para abordar esa categoría central del espacio social, ¿sí? Porque todo esto que les estoy diciendo desemboca a que una cosa es el espacio euclidiano, ¿sí? Donde yo ubico objetos en el espacio, pero otra cosa es el espacio social donde desarrollamos nuestras trayectorias de vida y donde sucede, donde acontece el acto del aprendizaje, ¿sí? Entonces, ese espacio social es de naturaleza semiótica y es construido y habitado por sus protagonistas.
y estos protagonistas son construidos a sí mismos dentro de ese marco, de ese espacio social, ¿sí? Sus roles, sus agencias, lo que pueden y no pueden hacer, se da dentro de cómo ha sido configurado ese espacio social, ¿sí? Entonces, conocer el espacio social es muy importante, ¿sí? Porque efectivamente en esta posmodernidad, y aquí les quise poner una parte del libro mío que les estaba eh, diciendo al principio, pues en esta posmodernidad caracterizada por la fluidez social posmoderna, donde se distancia del estructuralismo que planteó alguna vez la sociología, con Durkheim y con todas estas escuelas estructuralistas, pues vemos que esta posmodernidad nos mete dentro de un mundo más fluido, no tanto de estructuras, y por eso hay de alguna manera una porosidad liminar entre lo que son los actores sociales humanos y no humanos, pero que hacen parte del mismo espacio social. Y entre esos actores se pueden generar relaciones de distintos tipos, ¿sí? Pueden ser relaciones de energía social que comunican, o puede ser también relaciones que se tensionan, ¿sí? Y que generan esa tensión fuerte, y también imaginarios y deseos que se proyectan sobre el territorio, sobre cosas que se quisieran lograr, que se quisieran mejorar, que se quisieran hacer. Si ustedes hicieran un ejercicio con sus estudiantes, con sus niños, de que graficaran en un cartograma aquello que quisieran lograr, qué quisieran que trabajara con qué quisiera que se lograra entre qué y qué, seguramente saldrían muchos deseos que los niños tienen o que los estudiantes tienen de transformación, de cambio, y de allí salen efectivamente muchas ideas de innovación, precisamente porque yo logro entender el problema desde lo que los sujetos, desde lo que las personas están viviendo. Y en ese sentido, el mundo humano se comprende en el marco de referencia y el significado que tiene para el sujeto, los usos de valor, como una descripción no solo como una descripción de objetos en el espacio. Y esto es de ontología de la facticidad de Heidegger. Entonces, en cierta medida, los objetos, las personas, las situaciones no son percibidas y posteriormente se les agrega un significado, sino que nosotros al percibirlas estamos haciendo una interpretación de eso. Y cuando hacemos el cartograma, lo que hacemos es la inscripción de aquello que las personas están comprendiendo acerca de su espacio social. En otras palabras, nadie mejor para darnos información acerca de una problemática que está ocurriendo que quienes habitan el espacio social. Y eso pueden ser campesinos en una vereda, pueden ser los niños en un colegio, pueden ser los jóvenes en una universidad, pueden ser los profesores en una facultad. Siempre vamos a encontrar que esos que construyen y habitan el espacio social son los que pueden, en una construcción intersubjetiva, que esto es lo interesante de la cartografía pedagógica, en una construcción intersubjetiva, plasmar ahí lo que está ocurriendo, lo que está pasando, quiénes están interviniendo y también las relaciones. Quisiera pasar, ya el tiempo corre en estos últimos 5 minutos, a mostrarles un mapa. Este mapa es uno de los que yo hice en una universidad. Yo estaba preguntándoles a las personas acerca de qué actores sociales, humanos y no humanos, digámoslo así, tenían relación, estaban vinculados al hecho de formar un profesional socialmente responsable. Y lo poníamos en un mapa. Obviamente este mapa que les estoy mostrando yo es una transcripción del que hice en el taller. El taller se hizo simplemente con papel periódico, un marcador de distintos colores y ya. Entonces ellos empezaron a decir, ok, para que un profesional se forme socialmente, se forme en responsabilidad social, sea ético, tenga un compromiso con la sociedad, los actores, pues los propios estudiantes. Muy bien, entonces yo ponía a los estudiantes. ¿Quién más? No, los profesores. Perfecto, los profesores. ¿Quién más?
No, pues estaríamos hablando también de la calidad de la universidad. Perfecto. La articulación. Uy, qué bueno, muy bien. ¿Cómo es esa articulación? La cátedra que tenemos institucional de responsabilidad social y emprendimiento. Ok, muy bien. Las asignaturas transversales, la administración, la comunidad, las aulas virtuales, el área de comunicaciones. No, que las prácticas profesionales, el área de pastoral, los semilleros de investigación. Alguien dijo también las fotocopias, lo institucional. Entonces empezamos a hacer un mapa, ¿sí? Y empezamos a ubicar ahí cuáles actores participaban. Aquí en la siguiente parte aparece algo más interesante, ¿sí? Y es el tema, bueno, de esos actores que ustedes me dijeron, les decía yo a los profesores de esa universidad, díganme entre qué actores hay relaciones de comunicación, es decir, hay flujos de energía que comunica en torno a esta pregunta que yo les estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, y lo grafiqué con la línea azul, el mapa, miren acá. Entonces, ok, los estudiantes, decía un profesor, con prácticas de responsabilidad social. Entonces yo le preguntaba, ¿y por qué? Y el taller todo estaba siendo grabado con su respectivo consentimiento informado y todo. Entonces yo le decía, ¿por qué estudiantes con prácticas de responsabilidad social? Y decía, no, pues es que para los estudiantes es la oportunidad de ir a comunidades vulnerables, es la oportunidad de hacer proyectos con distintos grupos de mujeres, trabajadoras sexuales, campesinos, emprendedores comunitarios, bueno, víctimas del conflicto armado. Entonces, los estudiantes van allá, hacen esas prácticas y ahí ellos es donde adquieren su tema de responsabilidad social. Ah, qué interesante. Y así empezaron a relacionar actores unos con otros y a decirme por qué se relacionaba lo uno con lo otro, ¿sí? Y empieza a aparecer ya el mapa. Luego, y esto es lo interesante, les pregunté, bueno, ¿y entre cuáles hay tensiones? Y esa línea la grafiqué, como ustedes ven, este es el mismo mapa, pero acá aparece ya la línea roja y la línea verde. Entonces, la línea roja es entre qué y qué hay tensiones. Nótense ustedes que entre ese mismo nivel de estudiantes y prácticas de responsabilidad social aparece también una línea roja. Y es que, como esto es una construcción intersubjetiva y las relaciones entre las personas no son solamente positivas, también pueden haber conflictos, pues pueden haber dos o tres líneas entre los mismos actores, pero no lo grafican ni no lo muestran. Entonces, por ejemplo, entre estudiantes y prácticas de responsabilidad social, para seguir con ese ejemplo, me decían a mí los profesores, es que hay unos estudiantes que nos dicen, yo vine aquí a estudiar para ser presentadora de noticias, no para estar con la pobreza. Es decir, había una tensión entre los estudiantes, algunos, y esas prácticas, porque les tocaba ir a sectores peligrosos, difíciles, coger un transporte público, llegar allá, en fin. Entonces, pueden haber esas tensiones, ¿sí? Y después había una pregunta muy interesante y era, bueno, ¿qué soñarían ustedes? ¿Qué desearían? ¿Qué les gustaría que estuviera relacionado en torno a la formación de responsabilidad social, de profesionales socialmente responsables? Entonces, por ejemplo, aparecía entre estudiantes y comunidad. Nos gustaría que los estudiantes tuvieran una relación con la comunidad en ese orden de que ellos tuvieran compromiso social. Nos gustaría también y aparecen ahí, ¿sí? El tema de calidad con estudiantes, porque es que a veces se piensa que la educación de calidad es únicamente aquella que da información técnica, pero cuando hablamos de calidad, quisiéramos también que lo social, cómo se forma un estudiante en su compromiso social, fuera un componente de calidad, y así aparecieron muchos. Y esto que ustedes ven acá es un mapa, ¿sí? Esto es un cartograma. Fíjense que no es un cartograma de una universidad en términos físicos, en términos geográficos, porque es un cartograma pedagógico de la realidad social, de lo que está pasando ahí, ¿sí? Eh, que es distinto a simplemente hacer la georreferenciación de cosas en el espacio euclidiano. Aquí estamos hablando del espacio social que es construido, que es habitado, y este mapa es el resultado de una producción intersubjetiva donde se da lo que Giddens llama el momento etnográfico. ¿Y qué es el momento etnográfico? Aquello donde aparece lo naturalista de la investigación cualitativa y se expone ahí. Entonces, para concluir un poco, eh, lo importante de esto es que cuando yo tengo un problema,
en educación, parto de un presentimiento, pero tengo que hacer todo un esfuerzo para entender el problema, comprender el problema a profundidad, qué actores están, cómo se relacionan, qué situaciones están ocurriendo, para que yo empiece a juntar las piezas que antes no trabajaban juntos, empiece a tener como una idea de qué pasaría si yo hago trabajar esto con esto, que si relaciono esto con esto para generar la innovación, ¿cierto? Entendiendo a profundidad el problema y sus componentes para empezar a hacer pruebas de concepto, verificando el problema y al mismo tiempo ir viendo cómo puedo yo generar una solución a ese problema desde el camino que hago hacia la innovación. Y esto es precisamente el curso que yo doy, que podamos identificar una idea de innovación, que podamos identificar el problema y que empecemos a pilotear una idea, a prototipar una idea de innovación para poderla desarrollar, para poderla probar y para poder sacar realmente una innovación que tenga impacto en la medida que resuelve un problema real. Entonces, para ser juicioso con el tiempo, yo paro aquí, digámoslo así, esta exposición que espero que haya sido de su agrado y queremos hacerles con educación continua, pues una invitación muy interesante a este diplomado que yo ofrezco, pues que ofrece educación continua y que yo oriento, y que ya sería la segunda cohorte, porque tuvimos una primera cohorte muy exitosa en el segundo semestre del año pasado con estudiantes que tuve desde Panamá, tenía estudiantes de México, tenía estudiantes aquí colombianos también, tenía estudiantes, recuerdo que había creo que una boliviana, entonces fue muy interesante porque también hubo un elemento de interculturalidad que nos permitió compartir experiencias, modelos educativos de distintos países y creo que esto fue una gran oportunidad para que los estudiantes se pensaran, porque es que la metodología del diplomado no es que yo les dé charlas todo el tiempo, no, sino es organizar unos talleres donde ellos mismos van dándole forma a su idea de innovación, donde ellos hacen sus cartografías en sus colegios, en sus universidades, sacan conclusiones, analizan el mapa y esto hace parte de su propuesta de innovación que va a ser piloteada y que se va a seguir trabajando. Daniel, muchas gracias, pero antes de contarles un poco sobre esta propuesta académica, queremos saludar a gente de Perú, Ecuador, México, Panamá, que nos están acompañando y responder a tres, cuatro inquietudes que nos han planteado a través del chat. Voy a empezar por Rodrigo Andrés, que nos dice, ¿dónde podemos tener acceso al libro? ¿Dónde pueden tener acceso al libro? A los dos libros. Bueno, ambos dos libros, el primero que les expuse es un libro donde yo participo en dos capítulos, pero hay más autores que están participando con más capítulos, autores, llamaría los derechos de autor, autores compilados, ¿sí? Entonces, de los que tenemos distintos capítulos, este de Pedagogía y Territorio es de Ediciones Uniandes y es del año 2022. Entonces, el libro está en digital, uno entra a la página de Ediciones Uniandes y lo puede comprar ahí, o también en la librería Uniandes. Y este libro que contiene, que es donde yo hago el desarrollo completo de todo el ejercicio, donde justifico el currículo, donde justifico la problemática, por qué escojo la cartografía, donde aparecen todos los mapas y todo, que es ya un libro completo, el de la formación de profesionales socialmente responsables en la universidad, una utopía posible en el currículo. Este también es de Ediciones Uniandes, la editorial de la Universidad de los Andes del año 2019. Entonces, este libro también se puede adquirir online como recurso electrónico en Ediciones Uniandes y también se puede comprar en la librería de la universidad. Muchas gracias, Daniel, por la información. Hay dos personas muy interesadas en el tema de los libros, pero también tenemos unas preguntas interesantes. Una de ellas nos las hace el licenciado Luis Fernando Velázquez. Dice, ¿existen dentro de las políticas públicas y educativas, ya sea implícita o explícitamente, el abordaje de este ejercicio de cartografía? Pues la cartografía es un método que en sí mismo es una innovación, Luis Fernando. Entonces, de alguna manera es un método que está hasta ahora formándose, está creciendo,
Hay investigadores en distintos lugares. Aquí en Colombia, por ejemplo, hay investigadores en la Universidad de La Salle, en la Universidad de los Andes, están investigadores que están en el Rosario, que hemos hecho cartografía, que estamos trabajándole a este tema de esa relación entre lo cartográfico y lo pedagógico, porque la cartografía social tiene una historia muy larga, pero el tema de cartografía pedagógica como método de investigación cualitativo es ya en sí mismo una innovación. ¿Cuál es el problema de las políticas públicas? Que las políticas públicas se van mucho hacia lo estadístico y privilegian pues todo un modelo cuantitativo, y yo siento que lo cualitativo en estos casos puede dar muchas herramientas, y este método cualitativo, que es la cartografía pedagógica, yo creo que podría ser un gran aporte para la educación en las regiones, para la educación multicultural, pues porque precisamente toma en cuenta esos espacios sociales en donde se dan los procesos de enseñanza-aprendizaje. También nos pregunta Juanita, ¿se hace para identificar el problema o a partir de un problema identificado? La cartografía puede tener distintos usos, ¿sí? La cartografía pedagógica. Como lo estoy planteando yo en este diplomado, la cartografía pedagógica nos ayuda a entender el problema, ¿sí? Nos ayuda como, yo diría como si fuera una naranja, a exprimirla y sacarle todo el jugo al problema. Porque si ustedes quieren consultar el libro, se llama Innovar, de Luis Pérez Breva, del MIT, ese lo consiguen en la librería de la tienda Javeriana, ahí se vende el libro de Luis Pérez Breva en español. Él explica claramente cómo el proceso de innovación, que parte de un presentimiento, va tomando forma, ¿no? Va tomando forma, pero solo toma forma en la medida que uno logra entender y comprender el problema. No solo lo identifico, sino comprendo sus partes, comprendo si es un tema, como les decía en el cuento de los cerditos, si es un tema de materiales, o si es un tema de procesos, o si es un tema de personas, o si es un tema de externo del contexto, o si es un tema así. Les pongo un ejemplo muy sencillo de un minuto. Unos profesores, creo que fue en la Universidad de Stanford, vieron que sus estudiantes no iban a clase, pero pasaban los exámenes, o sea, aprobaban los exámenes. Y se dieron cuenta que lo que pasaba era que los estudiantes que sí iban, le pasaban los apuntes de clase a estos que no iban, y estos estudiaban y pasaban los exámenes. Entonces los profesores dijeron, aquí hay una oportunidad, y empezaron a crear videos. Entonces, los estudiantes lo que veían antes en clase, el profesor se los daba para que lo vieran en videos. Y lo que antes hacían en casa, que eran ejercicios, tareas, lo empezaron a hacer en el salón. Eso se conoce hoy como aula invertida, y surgió a partir de una problemática. Entonces, esa problemática dio origen a una innovación, y hoy cuando hablamos de Flat Classroom o de aula invertida, hablamos de uno de los modelos de innovación más importantes en el mundo que se está dando, donde efectivamente se privilegia en la presencialidad de la clase, no repetir y repetir la misma clase del discurso, sino ahí hacen ejercicios, talleres, experimentos, y si quiero saber la teoría, pues veo los videos que el profesor me graba. Entonces, fíjense cómo una problemática da origen a una innovación educativa. Y así nació el aprendizaje basado en problemas, así nació el aprendizaje por proyectos, así han salido muchísimas innovaciones educativas partiendo de una problemática, pero hay que entender la problemática para poder hacer una innovación. Bien, Daniel, y hay dos apreciaciones más sobre la conferencia. Maravilloso todo, lástima el tiempo es muy corto. Gracias, Daniel, muy buenos recuerdos, nos dice el licenciado Luis Fernando Velázquez. Olga Mercedes nos dice, muy buena charla, la cartografía social es una excelente herramienta para trabajar con comunidad y para educación superior. Entendemos sí que el tiempo es limitado, pero precisamente buscamos este espacio para compartirles esa propuesta académica que nos ha presentado Daniel, y es un curso en cartografía pedagógica. Perdónenme un segundo, les digo exactamente el nombre: cartografía pedagógica para la innovación educativa. Es una propuesta académica diplomado de 80 horas que vamos a iniciar el próximo 6 de mayo. Este programa se va a llevar a cabo los días lunes y viernes de 6 a 8:30 p.m. Trabajaremos una metodología similar como la que tenemos en este momento. Daniel también ya nos dijo que
va a tener una serie de talleres en los cuales ustedes pueden ir desarrollando este tema de la cartografía. Para las personas que hoy nos acompañan, vamos a tener un descuento del 4%. De igual manera, hemos grabado esta conferencia para compartirles las memorias, las cuales les haremos llegar a través del correo electrónico a todas las personas que se registraron. Sí, por supuesto, Ana María, vamos a compartir la grabación, que para nosotros lo llamamos memorias, para que ustedes puedan tener la presentación de Daniel y pues seguir la conferencia que hemos dado en este momento. También, Daniel, me menciona, si es posible, nos puedes dejar a través del chat el nombre de los libros. Algunas personas pues no han podido tomar los nombres de los libros, entonces te agradezco si a través del chat podríamos dejarles los nombres de estos dos libros que nos compartes. Decirles que estaremos muy atentos, como les menciono, a través de correo electrónico, compartir las memorias, compartir un poco más en detalle esta propuesta académica que nos ha presentado Daniel. Como lo mencionó, en nuestra segunda corte hemos tenido muy buena participación, la verdad, y un programa que ha cumplido nuestras expectativas en cuanto a participación, no solo a nivel nacional, sino internacional. De hecho, acá en este momento nos acompañan, como lo mencioné inicialmente, varias personas de distintos países. Entonces, Daniel aquí nos está colocando los nombres de los libros para que ustedes los puedan tomar. No sé si nos quedan 2 minuticos para terminar, si desean alguna otra información que les podamos compartir. Bueno, Heli, muchas gracias por acompañarnos desde Medellín, del barrio Olaya Herrera. Qué chévere tener pues la compañía de nuestros nacionales y, como mencionamos, la participación internacional que nos ha dado esta propuesta académica. Solo Entonces, yo Daniel, quisiera añadir una última cosita, y es que lo que tuvimos de experiencia en el diplomado el año pasado, los participantes, fue muy interesante ver que ayudaba para dos cosas. Una, para generar innovaciones, para comprender el problema y generar innovaciones, pero hubo varios de ellos que incorporaron herramientas de lo que vieron aquí de investigación cualitativa, de hermenéutica, bueno, de todo lo que yo les estaba hablando, para sus investigaciones, para su formación como investigadores. Entonces, había como esa doble valor de participar en esta experiencia, que era por un lado el tema de innovación, pero por otro lado las lecturas, todo lo que trabajábamos y todo, les ayudaba a formarse y a tener mayor claridad sobre las distintas metodologías para investigar en educación. y Daniel, muchas gracias de verdad por estos aportes, por esta propuesta académica que hemos compartido. Rodrigo, muchas gracias a ti también por acompañarnos desde Manizales, qué chévere, Centro Andino de Investigación y Montañas. Muchas gracias. Daniel, te dejo este último minuto para ya finalizar, despedirnos de nuestra audiencia, de nuestra parte como Dirección de Educación Continua, extenderles nuevamente la invitación a que nos acompañen en el diplomado. Claro que sí, yo en este momento, en mi rol en la Universidad Javeriana es ser el jefe de la Oficina de Fomento de la Responsabilidad Social. Y en este caminar he tenido que estar en el Cauca, he tenido que estar en el Caquetá, he tenido que estar ahorita estuve en Pasto, en el Inca, en Buga, en Cartagena, en el norte de Cartagena, con comunidades afro, es decir, en todo el país. Y yo creo que la educación es la variable que hace la diferencia para construir y crear un futuro esperanzador. Y yo creo que nosotros, los educadores, los profesores, quienes estamos en esta tarea, tenemos una gran responsabilidad para que el aprendizaje cada vez sea mejor, construya realmente a las personas y construya a la sociedad. Entonces aquí hay un compromiso ético de fondo muy importante que nos debe animar a nosotros a dar lo mejor y que nos debe animar a poner nuestra creatividad, nuestras posibilidades al servicio de tantos niños, tantos jóvenes, incluso adultos, que en la educación logran tener mayores y mejores oportunidades. Entonces, en ese sentido, este diplomado y cualquier iniciativa de formación en educación contribuye a la creación de un país mejor y de un futuro esperanzador.
Bueno, Daniel, claro que sí, una invitación que te hace muy cordial desde el Centro de Investigación Escolar Barrio Olaya Herrera de Medellín, que te invitan a que los visites, Daniel. Entonces, Yo allá quien ya feliz, si diga, me mandan la información, aquí les pongo mi correo en el chat. Yo encantado porque para mí la educación no es un tema eh, que me apasiona y en el cual pues todo lo que podamos colaborar, servir, compartir, crear comunidad académica en torno a la educación, fantástico. bueno, Daniel, muchas gracias nuevamente a todos por participar en este espacio. Una última cosa, no me retiro. Ángela nos dice, disculpen cuando se llena el formulario, pese a diligencia el método de pago no lo permite. Ángela, voy a revisar a ver si tenemos algún contratiempo, pero pues no hemos visto. Dame un segundo rápidamente, yo valido acá que no se presente ningún inconveniente con nuestro formulario. No, efectivamente estoy ingresando y no hay nada. Porfa, si me puedes dejar aquí tu número de celular y ya en unos minutos nos comunicamos contigo para validar cuál es el inconveniente que tienes para diligenciar. Mientras Ángela nos deja aquí su dato de contacto, entonces agradecerles nuevamente el haber aceptado esta invitación, el haber aceptado, Daniel, también el compartir este espacio, tus conocimientos y bueno, nada, los esperamos en el diplomado que estamos muy pronto a iniciar. Perfecto, muchas gracias y un gran abrazo a todos y seguimos trabajando por la educación. Muchas gracias a todos, feliz tarde. Yo quedo aquí súper atenta. Ah, bueno, ya aquí lo veo. Muchas gracias a todos, feliz tarde. Feliz tarde.